a reconocer a la media, a la moda y a la media. ¿Sí? Entonces, ¿qué nombres vamos a reconocer a la media y a la moda y a la mediana? Según lo que ustedes leyeron y lo que yo les estoy aclarando el día de hoy. ¿Están ahí? ¿O ya se fueron? Estamos buscando la fórmula. Eso ya lo hacen después. Igual miren, aquí tengo mi pizarra. Aquí ya pueden observar, ya les tomo la foto de la fórmula y se las voy a enviar por WhatsApp. Solo era para pasarles las fórmulas, aunque ustedes ya las tenían ahí en sus investigaciones. Solo es que esto es necesario ya mismo para los ejercicios que vamos a realizar. Déjenme tomarles la foto. Bueno, como les iba diciendo, tenemos las medidas de posición, medidas de tendencia central o las medidas de localización. Cuando hablamos de cualquiera de estas tres, o sea, tres nombres, perdón, estamos hablando de la media, la moda y la mediana, que son las características que más vamos a estudiar. Bueno, luego tenemos a los cuartiles, a los deciles, a los percentiles, que eso sí se los ve mucho más adelante porque esto es para manejar datos mucho más extensos, ¿no? Pero tenemos aquí a la media, la mediana y la moda. ¿Qué era la media? Cuando estamos hablando de media es simplemente un promedio de todos los datos. Si hablamos de la media, ¿qué es lo que vamos a sacar? Un promedio de todos los datos. En cambio, cuando hablamos de la mediana, en la mediana nos vamos a centrar en el dato central de todos los datos que se encuentran agrupados, ¿sí? Y por último, la moda va a estar ubicada o se lo va a reconocer como el dato que más repeticiones tiene dentro de nuestra distribución de frecuencia. Que recuerden que lo vimos al principio cuando estábamos analizando el diagrama de puntos, ¿verdad? El dato que más repeticiones tenía, esa era la moda. Entonces, recordemos, la media va a ser un promedio de todos nuestros datos agrupados. La mediana va a ser el dato que se encuentra en una posición central de todos los datos agrupados. Y la moda va a ser el dato que mayor número de repeticiones tenga dentro de nuestra distribución de frecuencia. ¿Sí? Y es básicamente lo que ustedes investigaron el día de ayer, que estuve ya revisando. Pero lo que ustedes habían hecho era, en propiedades, me habían puesto a la media, a la moda y a la mediana como clasificación de las propiedades. Y no, cuando hablamos de propiedades de las estadísticas, tenemos dos propiedades, que son las estadísticas de orden inferior y las estadísticas de orden superior. En las estadísticas de orden inferior, ahí sí encontramos todo esto de media, varianza y todo lo demás, ¿no? Y en las estadísticas de orden superior ya son datos relativos o cuando hablamos de distribuciones espaciales o matrices, ¿sí? Listo. Y el otro tema que ustedes tenían que investigar eran las medidas de localización, y en las medidas de localización tenemos a la media, a la moda y a la mediana, que también se les conoce como medidas de tendencia central o medidas de posición, ¿sí? Con cualquiera de esos tres nombres, nosotros conocemos a estas características estadísticas, ¿sí? Listo. Entonces, ahora sí, que me he escrito. Ah, me la enviaron. Déjenme descargar esto que me enviaron. ¿Pero la hizo imagen o cómo? ¿Cómo la hizo? ¿Quién es Selena? Selene, perdón. Yo descargué la imagen en GIF. Creo que está así en GIF. Solo la descargó. Bueno, miren, aquí se les voy a compartir. Como comprenderán, nosotros los docentes nos estamos haciendo más tecnológicos, dejando a un lado la... ¿Sí la pueden ver? Ya, eso es lo que hizo Selene. Bueno, aquí tenemos la fórmula
de la media, ¿no? Es la sumatoria de los datos dividido para n, pero ahí falta solo una cosa, me falta la f, que es la multiplicación de la frecuencia, ¿ya? Entonces vamos a realizar en este momento un ejercicio para saber cómo encontrar la media en nuestra tabla de frecuencias, cómo encontrar la mediana en nuestra tabla de frecuencias y así. Que tenemos poco tiempo. Con ustedes se me va muchísimo más rápido. ¿Dónde está? Oh, oh. Sí, aquí está. Espera un segundo. Ya. A ver, aquí tenemos, no sé si todos pueden observar, ¿verdad? Tenemos nuestro ejercicio en el cual vamos a considerar estos datos como horas, ¿sí? Estas son las horas trabajadas, ¿verdad? Por estos 130 trabajadores. Es decir, 5 trabajadores trabajaron entre 55 y 60 horas. 18 trabajadores trabajaron entre 60 y 65 horas. Y así. Entonces, aquí tenemos nuestros datos, ¿verdad? De nuestra tabla de frecuencia que vamos a ir armando, ¿ya? Ahora, aquí de una vez tenemos la frecuencia absoluta. Nosotros a veces, bueno, yo a veces la pongo como F, a veces la pongo como FRA. Hoy día la vamos a reconocer como FI, porque vamos a ponerlos como los datos, ¿sí? Y acá la frecuencia acumulada también la vamos a poner así, para luego no confundirnos en las fórmulas, ¿ya? Entonces aquí tenemos que cada trabajador, en cada uno de estos intervalos, el número de horas que ha realizado. En total tenemos 130 trabajadores, es decir que mi N es igual a 130, según lo que hemos trabajado últimamente, ¿no? Entonces nos dice, la fórmula de la media nos dice que X va a ser igual a la sumatoria de mis datos, si ven ahí, X va a ser igual a la sumatoria de mis datos por F dividido para N. Entonces, para ir encontrando la media de cada uno de mis intervalos, para encontrar mi media total,
debo de ir multiplicando cada uno de los intervalos para sacar la sumatoria de ese valor que me pide. Entonces, vamos a sacar, nos dice x por f, ¿ya? X, recuerda que X era nuestra marca de clase, ¿ya? Porque cuando nosotros teníamos las tablas de datos o tablas de datos simples, ahí no era necesario ni el límite inferior ni el límite superior. Pero en este caso, como tenemos límite inferior y límite superior, es necesario sacar nuestra marca de clase. X va a ser la marca de clase. ¿Cómo sacábamos la marca de clase, Jesús? ¿Cómo sacábamos la marca de clase? ¿Jesús está? José, ¿cómo sacábamos la marca de clase? Profesora, yo no he estado en las clases anteriores debido a mi internet, pero ya voy a ver las clases grabadas. Dígame, mis buenas tardes. Porque hemos grabado todas nuestras clases. Y ya el 17 son los exámenes. Jesús, ¿cómo sacábamos la marca de clase? Era mi límite inferior más mi límite superior dividido por 2. Exacto, es el promedio del límite inferior y el límite superior, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a sacar el promedio de cada intervalo, ¿verdad? Entonces vamos a sacarle. Podemos hacerlo así, como lo estábamos haciendo antes, o podemos aplicar también esta fórmula mucho más rápido. Promedio, y ahí hacemos el promedio de los dos. Y, ¿qué pasa? ¿Por qué no me sale? ¿Será el nombre? Me dice que está mal el nombre. Ya sé. Ese es otro problema con este tonto Excel. Vamos a sacarlo normal. Lo que pasa, ya sé. Ya, lo que pasa con este Excel es Porque está en inglés. exacto. Y tengo que ponerlo en inglés. Entonces, como yo lo En puse español. en español, no me salía. Ya, average es promedio. Y ahí sí puedo sacar el promedio. ¿Ya? Cuidado, se van a confundir ustedes. Ustedes en Excel tendrán que poner promedio, ¿sí? Ya, entonces, ahí saco el promedio de cada uno de mis intervalos y me da que 57,5. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra marca de clase. O la fórmula que les di anteriormente, que es 55 más 60 dividido para 2. En realidad la marca de clase es el promedio del límite inferior y el límite superior. Listo. Ahora ya tenemos nuestro valor, que es 57,5. Y ahora nos dicen que la multiplicación tiene que ser de x por f, o sea, nuestra frecuencia absoluta, que está aquí, fi. Entonces, lo multiplicamos 57,5 por 5, ¿no? Entonces vamos a ir multiplicando los datos de cada fila. ¿Ya? Y ahí vamos obteniendo los resultados. ¿Ya? Ahora sí, finalmente, ¿qué nos dice la fórmula de la media? La fórmula de la media nos dice que para encontrar la media tiene que ser la sumatoria de las multiplicaciones de x por mi frecuencia, por la frecuencia absoluta dividido para n. Entonces, como ya hice la multiplicación, ¿verdad? Entonces vamos a sumar
hacer la sumatoria que nos piden. Y tenemos que es 9.375, ¿sí? Entonces, este es el valor que nosotros necesitábamos para nuestra fórmula. Entonces, la fórmula para mi media va a ser igual a la sumatoria, ¿verdad?, de mi X por F dividido N. N es igual a 130. Entonces tenemos que la media es igual a 72,11 horas trabajadas. Es decir, que estos 130 trabajadores, ¿verdad? El promedio de horas trabajadas de estos 130 trabajadores es 72,11 horas, ¿sí? Entonces ahí tenemos la media de este ejercicio. Aplicando la fórmula. La fórmula ustedes ya la pueden escribir en sus cuadernos o como ustedes ya saben manejar mejor Word, pueden ir anotándolas en Word. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso va a ser encontrar la mediana, ¿sí? Pero para encontrar la mediana es necesario encontrar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo sacamos nuestra frecuencia absoluta acumulada? ¿Lo recuerdan? A ver, díganme ustedes. ¿Qué era? La suma horizontal de cada frecuencia absoluta. Sí, así mismo es. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Que dentro de la frecuencia absoluta acumulada va a ser la suma horizontal o la suma acumulativa de cada una de ellas, ¿no? Entonces, para empezar a realizar esto, nosotros poníamos igual. Como aquí no hay un dato anterior, no podemos hacer la suma del dato anterior más el dato actual, entonces solo ponemos el dato que tenemos. Ahora vamos a sumar el dato anterior más el dato actual y ahí tenemos, ¿sí ven? Entonces vamos haciendo lo mismo por cada fila. Yo lo voy a hacer para que a ustedes se les quede el dato anterior más el dato actual, ¿sí? Si están trabajando en Excel, ya solo pueden correr la flechita negra que tienen aquí. Si se dan cuenta, nos da nuestro valor de frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a empezar a poner nuestra fórmula. Pongan la fórmula en su cuaderno para que ustedes no se confundan. ¿Cuál es la fórmula que tenemos en la mediana? Dice, el límite inferior más la amplitud, abro paréntesis, n dividido para 2, menos el dato anterior de mi frecuencia absoluta acumulada. Ese F1 menos I significa que es el dato anterior, ¿ya? Sobre Fi, que es el dato actual de la frecuencia absoluta. Recuerden que la F mayúscula es la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta es con la F minúscula, ¿ok? Entonces, repito, la mediana, ¿cuál es la fórmula? Es el límite inferior más la amplitud. La amplitud se multiplica por todo esto. Entonces, primero tenemos que encontrar los valores de aquí para multiplicarlo por A y luego sumárselo al límite inferior. ¿Sí? Entonces, anoten por favor esta fórmula que ya la deben de tener en su cuaderno. ¿Sí? Vayan anotándola para mientras yo voy acá seccionándole los datos.
Listo. Ya anotaron la fórmula. Ahora voy a compartirles. Aquí, déjenme ver, no les estoy compartiendo el... Ya. Ahí sí estoy compartiendo. Listo. Dentro de nuestra fórmula, ¿verdad? Nos tenemos lo que ya ustedes copiaron. Para encontrar el intervalo que me va a ayudar a calcular mi mediana, debo de centrarme en este punto, en el n dividido para 2. Con el n dividido para 2, yo podré encontrar la posición del intervalo que va a ayudarme con los cálculos de la mediana. Entonces, para encontrar la mediana, el primer paso es encontrar la posición del intervalo que será el indicado para calcular la mediana. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser? Utilizando la fórmula de n dividido para 2. ¿Ya? Entonces, primero vamos con, ¿cuál es n? N es 130, entonces vamos a poner igual 130 dividido para 2. Nos da 65. Entonces, este valor, el 65, lo buscamos en la columna de frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces vamos a la frecuencia absoluta, que va a ser la columna como la indicadora de en qué intervalos vamos a encontrar el intervalo de la mediana, el intervalo de la moda, así. En este caso vamos a buscar el intervalo de la mediana, es decir, cuál es la posición central. 65. Vamos a buscar en qué parte se encuentra este dato, el dato de 65. Perdón, me confundí. Disculpen, chicos. No era la frecuencia, es la frecuencia absoluta acumulada. Repito aquí, ¿sí? Me faltó frecuencia absoluta acumulada. Repito. ¿Dónde vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la fila de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Yo les estaba diciendo en la frecuencia absoluta. Disculpen. Ya, en la frecuencia absoluta acumulada vamos a buscar el dato que nos da. Nos dice que encontremos el 65 en esta fila. Vamos a buscar el 65. A ver, aquí está 5, 23, 43. No hay 65. Como no hay 65, vamos a buscar un valor consiguiente a 65, que esté más cerca de 65, pero que sea mayor. ¿Sí? Entonces, dentro de la fila de la columna, ¿cuál es el dato más cercano a 65 que es mayor? 93. 93. Listo. Entonces, 93 va a ser el dato en el cual yo voy a trabajar y este va a ser mi intervalo en el cual yo voy a sacar todas las fórmulas. O sea, todos los datos para mi fórmula de la mediana. ¿Sí? Entonces lo vamos a subrayar con un color identificativo de la mediana y aquí lo vamos a poner también el color de la mediana. ¿Ya? Entonces, para calcular la mediana, ¿cuál era el primer paso? Primero encontrar la posición del intervalo que será el indicado para calcular mi fórmula. Luego, para encontrar esa posición, se aplica esta fórmula, ¿verdad? Que es n dividido para 2. Entonces, n es el número de trabajadores, que sería 130 dividido para 2. Nos salió 65. Ese 65 lo buscamos en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Por eso fue que tuvimos que calcular, ¿recuerdan? Ya, entonces ahí, como no tenemos un 65, buscamos un dato mayor a ese y que esté más cercano a 65.
En este caso fue 93. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula de la mediana nos dice que es LI sumado a la amplitud. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? De este intervalo, 70. Ya, vemos aquí, el límite inferior va a ser 70. Ahora, ¿qué más nos decía la fórmula? LI más amplitud. ¿Cuál es la amplitud? ¿Cómo encontrábamos la amplitud? En los ejercicios anteriores, ¿recuerdan cómo encontrábamos la amplitud? Para la amplitud era el rango dividido para el número de intervalos y ¿verdad? Pero en este caso, como ya tenemos calculado el límite inferior y el límite superior, es más fácil. Lo único que hacemos es el límite superior, le restamos el límite inferior y ya conocemos la amplitud. ¿Sí? Porque ya tenemos el límite superior. Ese otro cálculo lo hacíamos cuando no sabíamos cuál era el límite superior. Recuerdan que para sacar el límite superior era el límite inferior más la amplitud. Entonces, si hacemos un despeje de ecuaciones, tenemos que la amplitud tiene que ser el límite superior menos el límite inferior. ¿Cuánto sería? 5, ¿verdad? Bueno, encontramos la amplitud. La amplitud es igual a 5. Ya vamos encontrando dos datos de nuestra ecuación. El siguiente dato era n dividido para 2. Eso ya lo encontramos, está aquí arriba. N dividido para 2 es 65. Ya, el siguiente dato nos dice frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? El dato anterior de mi frecuencia absoluta acumulada va a ser, si estamos en este intervalo, que es el que nos está calculando, esta es la frecuencia absoluta acumulada de este intervalo. ¿Cuál sería el dato anterior? 43. 43. ¿Ya? Entonces a 43 lo consideramos para el cálculo y ponemos aquí F menos 1 es igual a 43. Y por último, el último dato es la frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿sí? La frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿cuál sería? 50, ¿ok? Porque este es el intervalo que estamos considerando para calcular. Entonces la frecuencia absoluta de ese intervalo es 50. Y ahí hemos encontrado cada uno de los datos para aplicar nuestra fórmula. Esta es la fórmula que van a aplicar, la fórmula de la mediana, donde nos dice el límite inferior más amplitud multiplicado por todos estos datos, n dividido para 2, menos la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior, dividido para la frecuencia absoluta de ese intervalo. ¿Sí? Entonces, aplican por favor la fórmula y me dicen cuánto obtuvieron de la mediana. Yo también lo puedo aplicar aquí. Voy a poner aquí mediana. Voy a poner igual. El límite inferior es 70 más la amplitud. Voy a abrir un paréntesis para que luego no tener problema. Voy a poner la amplitud, que es 5 por, abro paréntesis, por n dividido para 2, que es 65. Ay, déjenme abrir otro paréntesis aquí.
para poder hacer 65 menos el dato anterior, que es 43, cierro paréntesis, eso lo tengo que dividir para la frecuencia absoluta, que es 50, ¿verdad? Y ahí primero, una vez que resto, divido, cierro esta ecuación, cierro otra vez para multiplicar la... Ya, entonces ahí tengo mi fórmula y la mediana. ¿Cuánto les salió a ustedes de la mediana? Chicos. Confirmen, por favor. Si aplicaron la fórmula, confirmen. Chicos, ¿calcularon? ¿Cuánto les salió? ¿Aplicaron la fórmula? ¿71 me sale? 72.2 me sale. Ajá, exacto. Eso es lo que también a mí me salió. 72. Es que, si se dan cuenta, a ver, miren la fórmula. Si se dan cuenta que yo, si lo estoy calculando en Excel, yo aplico todos los paréntesis. ¿Cómo se resuelve? Primero se resuelve lo de adentro hasta luego resolver lo de afuera. Entonces, ahí sería 65, primero la resta, que es lo más pequeño, 65 menos 43. Una vez que tengo ese dato, ahí lo divido para 50. Una vez que tengo ese dato, ahí lo multiplico por 5, ¿verdad? Y finalmente lo que me da, le sumo 70. Y ahí yo tengo la mediana, que es igual a 72,2 horas trabajadas. Sí. Entonces ahí aplicamos nuestra segunda fórmula de la mediana. Y por último, vamos a aplicar la fórmula de la moda. Asimismo, para la moda, nosotros tenemos que encontrar un intervalo modal, es decir, el intervalo que va a ser mi indicador para aplicar las fórmulas, ¿sí? Por eso tengo que buscar un intervalo modal. ¿Cómo encuentro mi intervalo modal? Bueno, vamos a buscar nuestro intervalo modal. Pero, a ver, antes de buscarlo, recordemos la fórmula. Aquí está. Recordemos la fórmula de la moda. Es muy parecido al de la mediana, solo se le añaden otras cosas más. Es el límite inferior más, o sea, el límite inferior de ese intervalo, más la amplitud multiplicado por la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta anterior del intervalo modal, y abajo hay unas sumas que de la frecuencia absoluta de ese dato por menos el dato anterior y eso. ¿Ya? Entonces anoten esa fórmula que ya la deben de tener en su WhatsApp, la van anotando en su cuaderno y ahorita vamos a encontrar dato por dato para despejar esta ecuación. ¿Sí? Vamos a buscar el intervalo modal. Ahora, el intervalo de la mediana
y el intervalo de la moda, no es necesariamente que siempre nos tiene que dar el mismo intervalo. A veces nos van a dar el intervalo de la mediana, nos va a dar otro intervalo y el intervalo de la moda otro intervalo. O a veces, como en este caso, nos va a dar el mismo intervalo, ¿ya? Entonces, ¿cómo encontramos el intervalo modal o el intervalo de la moda? Ahí sí nos vamos a fijar en la frecuencia absoluta, ¿sí? Por eso es que antes... Entonces, nos fijamos en el intervalo de la frecuencia absoluta y ¿qué es lo que hacemos? Aquí buscamos cuál era la moda. La moda era o se encontraba o era el dato que más veces se repite dentro de nuestra distribución de frecuencias. Y recuerden que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite, ¿verdad?, en nuestra distribución de frecuencias o en ese intervalo, ¿verdad? Que ahí nosotros íbamos buscando. Entonces, si comenzamos a ver la frecuencia absoluta, ¿verdad? Tenemos que dentro de las 55 y 60 horas solo hay 5 trabajadores, acá en cambio tenemos 18, acá tenemos 20, y en cambio en este intervalo, ¿cuánto tenemos? 50. Quiere decir que aquí el dato o los datos se repiten un mayor número de veces. Como en esta posición nos dice allá, aquí los datos se repiten un mayor número de veces, esta fila la vamos a considerar como nuestro intervalo modal, ¿sí? También lo vamos a considerar para los cálculos, ¿ya? Eso solo fue coincidencia, a veces nos va a dar diferentes intervalos. Esta vez nos dio el mismo, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que también se lo considera, perdón, vamos a ponerle aquí intervalo modal. Fue coincidencia, miren que les repito, no quiere decir que en todos los ejercicios ustedes van a tener siempre el mismo intervalo, es decir, frecuencia, el intervalo de la mediana y el intervalo de la moda en el mismo intervalo. No, o sea, ahorita coinciden, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro intervalo modal, empezamos a aplicar la fórmula. Nos dice, vamos a considerar el límite inferior de ese intervalo. Ustedes los van a ir poniendo. ¿Cuál sería el límite inferior? Nuevamente 70, porque consideramos ese mismo. La amplitud, ya la calculamos hace un momento. La amplitud es igual a 5, ¿verdad? Luego tenemos la frecuencia absoluta de ese intervalo. La frecuencia absoluta de ese intervalo es... ¿Cuál es? Chicos, díganme. ¿Están ahí? 43, ¿no? Es 50. La frecuencia absoluta de ese intervalo. Ah, ya, sí, sí, está bien. Va en minúscula. ¿Ya? La frecuencia absoluta de ese intervalo es 50, ¿verdad? Luego tenemos la frecuencia absoluta anterior a ese intervalo, sería 20, ¿verdad? Y así. Entonces, y abajo tenemos unas operaciones. Nos dice la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta de ese intervalo, menos la frecuencia absoluta mayor. Entonces, vamos a encontrar el que aún no lo hemos considerado, que sería F y más 1. Espérenme un segundo.
Tiene apagado el micrófono, profe. Ya, listo, muchas gracias. Disculpen, era que me estaban llamando. A ver, entonces, tenemos aquí la frecuencia absoluta, pero ahora vamos aquí en el dato anterior, ahora el dato consiguiente. Entonces, ¿cuál es el dato consiguiente? 17. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos todos nuestros datos para empezar el cálculo de nuestra fórmula. Por favor, apliquen la fórmula que se les mandó al grupo de la moda, ¿verdad? Que es la que está aquí abajo, la última, ¿verdad? El límite inferior. Recuerden que primero tienen que resolver lo que está en los paréntesis, ¿sí? Una vez que resuelven eso, ahí ya podemos ir resolviendo el resto de operaciones. Al final multiplican por la amplitud y le suman el límite inferior. Realicen la fórmula, por favor. Apliquen la fórmula para encontrar la moda. Si se dan cuenta, aquí solo nos centramos en la columna de frecuencia absoluta. No estamos utilizando la columna de la frecuencia acumulada. Apliquen la fórmula. Vamos a poner aquí moda. Y empezamos a aplicar la fórmula. Luego más 17. ¿Vale? En la fórmula, más 17 en la fórmula, a lo último. No, es menos. En la foto yo veo más. Es menos. Es menos. Fi menos F1 menos 1 más Fi menos F1 más 1. Es que F1 más 1 significa la frecuencia
de ese intervalo, o sea, un dato mayor. FI más 1 es 17. A ver, vamos a la frecuencia, es 50, ¿verdad? Ya. Y un dato mayor sería el 17. Ahí fue que sacamos el 17. En cambio, el 20 es de la frecuencia un dato anterior. Un dato siguiente y un dato anterior. Entonces, ahí lo que usted tenía que hacer era 50 menos 17 y del otro lado era 50 menos 20. Pero de ahí es una resta. Y al final nos tiene que dar 72,38 horas. Esa va a ser la moda. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las medidas de localización, las medidas de tendencia central o las medidas de posición. Cualquiera de los tres nombres ustedes le pueden dar. Medidas de localización, medidas de posición o medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿Todos encontraron este valor? Si yo lo hago como ecuación en mi pizarra es hasta más fácil. Ya les voy a decir por qué es muchísimo más fácil. Porque ahí ya solo lo harían en la calculadora. En cambio, yo aquí estoy aplicando, si ven todos los paréntesis, primero resolver las restas. Miren ahí, si ven cuánto me sale. Para que ustedes puedan ver la forma. Es 50 menos 20 más 50 menos 17. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Claro que tienen que hacer muchos más ejercicios. Aquí ya nos vamos, por ejemplo, la próxima semana, el miércoles y el jueves, nos vamos a dedicar solo a hacer ejercicios de estos para que ya en la semana del 17, que son los exámenes, eso también va. Por eso les dije que hasta aquí ya terminábamos. Hasta las medidas de localización. Ya vimos lo que es la media, la mediana y la moda. Con esto ya terminamos. Bien, ¿va a subir el video el día de hoy? Sí, todos los días. Todos los días yo subo los videos. Ya, está bien. Ajá. Gracias. Y ahí están todos los videos. Si ustedes entran en ese canal, los otros videos están públicos, los pueden ver. Y tienen que igual tener cuidado porque ahí están los videos de todas mis clases. Entonces es un canal con todas mis clases. Busquen es por fechas. Por ejemplo, con ustedes solo tenemos los martes y los miércoles y ahí están las fechas. Por ejemplo, sería 4 y 5 de agosto. Porque ayer y hoy fue que tuvimos y así la semana pasada, ¿qué fechas tuvimos? Ahí dice estadística descriptiva, o búsquenlo por curso. Está estadística descriptiva, cuarto B, vespertina. Y ahí están los videos. Y ahí sería mejor. Ajá, ahí están todas las clases. Ya, entonces con eso terminamos. Tenemos lo que es media, mediana y moda. Es sencillo, es más tedioso. Y tener la fórmula en la mano, o sea, aprenderse bien la fórmula, porque de ahí es encontrar cada uno de los datos. Las ubicaciones de los intervalos, ¿verdad? Y ya. Ingeniera, Dígame. sobre la asistencia en la plataforma que no se registra porque tiene fecha de septiembre. Ahora tiene fecha en septiembre. Ay, mire, yo no voy a considerar ya eso de la plataforma, aunque yo mismo lo registré. Claro. Pero como yo tengo todas mis clases grabadas y yo todas mis clases hago un capture de quiénes están, entonces ahí yo ya voy controlando de las asistencias. Entonces, solo concéntrense más bien los que ya vienen. Yo sé, por ejemplo, quiénes son los que están aquí, porque mis clases quedan grabadas y aquí me salen de ustedes, por ejemplo, los nombres, hasta los chats, ahí me salen también los nombres.
Sí, porque no solo con ustedes tengo ese problema, también con los otros cursos. Bueno, ya nos dejamos despreocupados ese punto. Ya, entonces, bueno, y uno de estos días vamos a cuadrar que ya tienen disponibles para que me enseñen esto de Word. Entonces, para ahí ya, aunque voy a buscar en YouTube, ahí debe de haber. Tutoriales. Sí, ahí debe de haber, para ya no utilizar mi pizarra. Ahí debe de haber. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? El ejercicio estuvo muy sencillo, ¿verdad? Empezamos con el video que va a subir ya. Sí, ya igual les voy a pasar el ejercicio les voy a pasar el ejercicio por WhatsApp para que ustedes lo tengan. Gracias. Sí, ahí se los paso y aquí, por ejemplo, ya están hechos los cálculos de cada una en Excel mismo. ¿Sí ven? Ahí está la fórmula aplicada. Ya, ingeniera, disculpe, usted anteriormente tenía que darnos un link para subir otra tarea. Ya se los di, el del taller de Eh, ayer, ayer fue el de los mapas, sí, anteriormente era otro. el que hicimos en clases, de los datos agrupados. Sí, ese de allí. No se los pasé, ya lo voy a crear, tal vez no lo No, cree. usted dijo que le iba a pasar el fin de semana, pero no pudo. Porque salió a una reunión también, dijo. Sí, fue creo que el miércoles, Sí, algo así. el día miércoles, sí. Ya, listo. Entonces, déjenme ahorita mismo, porque si no... A ver, déjenme ver. Ustedes son B, ¿verdad? A ver, les pasé el de la evaluación del 22 de julio, el taller del 21 de julio, el diagrama de tallos, el de distribución de frecuencias, una investigación. Ah, ya, nos falta el de la tabla de los datos agrupados. Ese es el que no les envié. Era el de, ¿cómo se llama? El diagrama de polígono, algo así, no El recuerdo. histograma, sí, el histograma Diagrama, eso. y el polígono de frecuencias. Ya. Déjenme compartirles. Ahí está para que suban en la tabla de datos agrupados la semana pasada. Y de este de aquí, solo practiquen, ¿ok? No les voy a dejar más tarea que practiquen este ejercicio. En este momento se los voy a pasar por WhatsApp para que ustedes lo practiquen. Déjenme cerrarlo. Y la próxima semana yo les voy a poner a hacer algunos ejercicios para que se pongan a practicar la media, la mediana, la moda, así. Y que ya estén listos para el examen. Déjenme buscar su curso, es cuarto vespertino. Ahí está el ejercicio que realizamos el día de hoy para que practiquen, ¿sí? Entonces ahí les pasé la fórmula y les pasé el ejercicio. Listo. Entonces el día martes nos vemos, ya solo para practicar todo lo referente a la media y la mediana y la moda. Revisen los conceptos porque conceptos también voy a tomar.
Y en estos días les voy a mandar una tarea. Básicamente la tarea va a ser hacer preguntas. Ustedes saben que para los exámenes son estos reactivos y son preguntas de opción múltiple. Entonces les voy a dejar la tarea para que ustedes mismos vayan haciendo estas preguntas. Serán 50 preguntas, pero de todo lo que hemos visto. Desde qué es estadística, media, mediana, moda, propiedades, tablas de datos agrupados, distribución de frecuencias, ¿sí? También ahí tendrán que poner ejercicios. Entonces, en uno de estos días les voy a pasar un pequeño formato para que ustedes ya vayan haciendo las preguntas y al final lo revisamos, hacemos un consolidado y esas van a ser sus preguntas para el examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Creo que ya nos pasamos, ¿tienen clases? ¿No? Listo, entonces nos vemos el día martes, cuídense mucho y que tengan una buena semana, ¿no? El resto de semana que queda. Pasen bien.